Hebreos capítulo 7 del 1 al 11. ¿Listos, hermanos? Bueno, vamos a leer, hermanos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y hasta ahí vamos a llegar hoy, hermanos. Entonces, pues tiene que tener un poquito de contexto. Nosotros hemos ido versículo a versículo con el libro de Hebreos. Entonces, quien está oyendo por primera vez esto, está pensando, ¿y quién es Melquisedec? Melquisedec, hermanos, el contexto está en Génesis capítulo 14. Usted cuando esté en su casa, léalo. Hay una predicación también en el canal de YouTube de la iglesia, hermanos. Ahí está una predicación que habla de Cristo como sumo sacerdote y habla de Melquisedec. Simplemente, hermano, en el Antiguo Testamento hay manifestaciones de Jesús preencarnado, en donde, por ejemplo, aquí, hermano, se menciona, dice, ¿quién es este? Dice, no hay genealogía, ¿de dónde salió? Y era un sacerdote de Dios en un tiempo en donde todavía los sacerdotes no existían, hermanos. El sacerdocio fue establecido en el tiempo de Moisés, y aquí, hermano, ni siquiera se ha formado todavía el pueblo de Dios. Dice que Abraham viene, hermanos, de una batalla. Ese es el contexto. El contexto es que Lot, ustedes se acuerdan que hay una ocasión cuando Abraham y Lot tienen tanto ganado que los pastores de uno y del otro se empiezan a pelear porque no hay suficiente pasto ni agua. Y entonces Abraham le dice, no conviene que estemos peleando. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y dice que Lot mira unas llanuras preciosas, hermanos. Y entonces era la tierra de Sodoma y Gomorra, y se fue allá a vivir. Pero llegan a atacar unos reyes esa región, hermanos, y se llevan cautivo a Lot y a toda su familia. Y Abraham se entera y va a pelear y va a recuperar a su sobrino y a todo lo que era de él y a la gente pues que era de ahí. Y cuando regresa, hermanos, él viene de regreso y el rey de Sodoma y Gomorra dice, dame a mi gente, dame lo que es mío. Y él dice, claro que sí, eso es tuyo. Yo no quiero recibir nada de esto. Ya vamos a ver algo que hizo Abraham después ahí, hermanos. Y entonces dice que le sale al encuentro un hombre que se llamaba Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y no se dice nada más que dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había conseguido ahí, es decir, todo lo que era el botín, todo lo que él había saqueado ahí, hermanos, de esa guerra, le da los diezmos. Y aquí está razonando con hebreos cristianos, hermanos, gente que venía de descendencia israelita, pero que al mismo tiempo por tener tantas pruebas y tantas luchas y tantas dificultades, hermano, que algunos les habían quitado sus bienes, algunos los habían metido a la cárcel, pero ellos podían salvarse al volverse al judaísmo. Y entonces algunos de ellos estaban volviendo al judaísmo, pero el escritor les está diciendo, no, nosotros tenemos un sacerdote más grande que aquellos.
Nosotros tenemos a alguien que es más grande que Abraham todavía. Nosotros tenemos a Melquisedec, que es Cristo Jesús, sacerdote de Dios para siempre. Ese es el argumento de este pasaje, hermano, para que usted tenga ese contexto. Porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y quién es Melquisedec? Bueno, es una manifestación preencarnada de Jesús. Entonces, cuando estamos hablando aquí, el escritor está diciendo, miren, ¿para qué se van a regresar ustedes a cosas que ya no sirven? Y aquí se mencionan cosas que son muy importantes, hermanos. Número uno, Jesús es más grande que Abraham y que Leví, porque es eterno. Abraham ya se murió, hermanos. Y los sacerdotes, todos los sacerdotes que hubieron, ya se murieron también. Entonces, pero aquí, hermano, dice en el versículo 1, dice, hermano, que el nombre de él significaba rey de justicia y también significa rey de paz. Ahora, cuando yo miro la palabra original, hermano, dice así, eso de rey de paz significa estar completo o estar sano. Entonces, a mí me puso a pensar en esto, hermano. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el perdón de pecados. Él es la expiación por nuestros pecados y el sacrificio de Jesús es perfecto. Le voy a decir por qué. No solamente porque el Señor derramó su sangre, pero acuérdense usted, los corderitos, los animales que presentaban en el Antiguo Testamento, hermano, y lo hacían una vez tras otra y tras otra, presentaban sacrificios y sacrificios. Más adelante nosotros vamos a encontrar que Jesús presentó un solo sacrificio para siempre. Y con eso es suficiente. Esto que nosotros celebramos no se llama la misa, hermanos. Esto no es la misa. Y es necesario que yo aclare, hermano, que esto en este momento no se convirtió en el cuerpo ni en la sangre de Jesús. Es solamente un símbolo. En la Iglesia Católica creen, hermanos, que el sacerdote tiene poder para meter a Jesús en la hostia. En las iglesias católicas hay una cajita, hermano, que tiene arriba una forma de un sol. ¿Algunos de ustedes han visto eso, hermano? Esa cajita se llama el Santísimo, le dicen ellos. Entonces, el Santísimo se encuentra en el centro del altar. Y cada vez que una persona pasa por enfrente, vamos a hacer que viene aquí, se arrodilla y se persina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice que es el Santísimo. Y a veces sacan esa cajita, hermano, en una procesión y va uno cargando la cajita y cuando lo miran los que van ahí, se arrodillan y se persinan. ¿Por qué? Porque dice, Dios me ha metido en esa cajita. Eso es un error, hermanos. Nosotros no creemos esas cosas. Nosotros creemos que esto es un símbolo. Dios, hermano, no se puede meter en un pedazo de pan. Usa el sentido común. Fíjese, hermano, todo lo que nosotros comemos va a la letrina. ¿Usted se da cuenta de la implicación de que nosotros nos estemos comiendo a Dios, hermano? Estas preguntas, estas cosas no son solo cosas que a nosotros se nos ocurren. Hubieron sacerdotes, hermano, que ellos también se preguntaron y dijeron, bueno, todo lo que uno se come se va a la letrina. Entonces, ¿qué? La hostia se convierte en Dios, nosotros nos comemos a Dios. Dios se va a la letrina, perdonen que use ese lenguaje, pero eso mismo ellos pensaban, hermanos. Y entonces dijeron, no, se desintegra. O sea, Dios se desintegra. Entonces, usted se da cuenta, ahora ellos dicen, cuando el sacerdote dice, esto es el cuerpo de Cristo y quiebra la hostia, dice, está sacrificando otra vez a Cristo. La Biblia dice que Dios es perfecto. Todo lo que hace el Señor es perfecto. Y antes de morir en la cruz, el Señor dijo, todo está consumado. Todo lo terminó el Señor, lo empezó y lo terminó. Todo lo que el Señor comienza, lo termina. Nunca hace nada imperfecto, nada a medias, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ver que ese rey de paz quiere decir estar completo o estar sano. Y Cristo es el Cordero de Dios. No había nada ni nadie perfecto en el mundo para satisfacer aquel sacrificio. Y Dios mismo provee su Cordero, que es Jesús. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el Señor sí te puede quitar a ti los pecados. Y eso no es una superstición, no es una sugestión. Usted sabe, hermano, que a veces hay enfermedades que le llaman psicosomáticas, ¿verdad? Entonces la gente no tiene nada, pero se está imaginando cosas. Entonces, yo no me acuerdo quién me dijo, hermano, no puedo recordarme quién me dijo, pero alguien me dijo en los días pasados. Me dice, mire, es que yo no puedo leer de algo porque me da esa enfermedad. Dice que estaba leyendo no me acuerdo qué enfermedad, ni me acuerdo quién me dijo. Bueno, yo creo que estoy enfermo de la memoria también, ¿verdad? Pero me dice, fíjese, me dice, y entonces yo leo, uno de los síntomas es dolor de cabeza, y me empezó a doler la cabeza. Y el otro síntoma es como temblores, y empecé a temblar. Entonces dije, mejor ya no voy a leer porque capaz que me da eso. Entonces, el perdón de pecado no es que tú te sugestionas, Jesús me perdonó, no, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, hermanos, de que somos hijos de Dios. Y cuando Cristo te perdonó, Él tiene autoridad para perdonar pecados. Hermano, yo sé la diferencia entre un sacerdote diciéndote a ti, te absuelvo de tus pecados, mijito. Yo sé esa diferencia, hermano, porque cuando hice la primera comunión me fui a confesar. Yo dije, ¿qué le digo al cura? Y dije, no le puedo decir esto, no, menos. ¿Y qué si le cuenta a mi mamá? Dije, no. Mire, pues yo soy mentiroso. Ah, de veras, pues vete ahí a rezar. O sea que hablar con Dios es un castigo. Vete ahí a rezarle. Y me fui ahí a pensar en las caricaturas, en lo que sea, hermano. Y yo te absuelvo, hijito. Y yo salí igual, hermano. Pero yo me acuerdo cuando Cristo me perdonó mis pecados, hermano. Cuando Cristo me perdonó mis pecados, hermano, en verdad hubo un quebranto en mi corazón y en mi vida, hermano. Y entonces me entrego a Cristo y Cristo quita aquella carga del pecado, porque el pecado te carga, hermano. El pecado te hace miserable, hermano. No te deja estar en paz y tienes miedo de morir también. Le tienes pánico a la muerte y tú dices que no llegue la muerte porque estoy viviendo en pecado. Eso hace el pecado. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me encanta a mí, hermano, esos pasajes, por ejemplo, en Isaías 6, cuando Isaías dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, dice Isaías 6. Pero después que mira toda la gloria de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces dice, hermano, que uno de los ángeles tomó, dice, un carbón encendido del altar de Dios y tocó sus labios y le dice, he aquí que esto ha tocado tus labios. ¿Dónde estaba su pecado, hermanos? Dice, tengo labios inmundos. He aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo el Cordero de Dios puede hacer eso. Ahí no hay tal ni un sacerdote diciendo, hijito, te perdono. ¿Qué autoridad tiene ese hombre, hermano? Es un pecador también. Si usted viene a mí y me dice, pastor, perdóneme porque me robé $1,000,000 en el banco. Bueno, pues ve a devolverlo y te entrégate a la justicia. No, pero perdóneme. ¿Y yo cómo te voy a perdonar? Yo solo te puedo guiar a que hagas lo que tienes que hacer. Yo no te puedo perdonar eso. Dios te lo tiene que perdonar. Confundimos el cebo con la manteca, decía mi papá. No confunda el cebo con la manteca, decía. Entonces, cuando nosotros nos ofendemos, nos podemos perdonar. Pero si yo ofendí a Dios, tú no me puedes perdonar a mí. Solo Dios me puede perdonar. Y si yo me arrepiento de corazón, hermano, porque hay gente que es sinvergüenza, hermano. A veces nosotros somos sinvergüenzas. Y nosotros decimos, voy a pecar. Al fin y al cabo, Dios me perdona. Y pecamos y ya planeamos la puerta de salida. Decimos, bueno, hoy peco, pero mañana yo le pido perdón a Dios. Bueno, Dios conoce tu corazón. La Biblia dice, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero si tú eres hipócrita, igual de sucio como viniste, vas a salir. No hay ningún efecto ahí, hermano, porque Dios no puede ser burlado.
Dios conoce nuestro corazón. La Biblia dice que el Señor dice, todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. ¿Cómo puedes engañar a Dios? No puedes engañar a Dios. Pero si tú vienes contrito y humillado y confiesas tus pecados al Señor, claro que sí, el Señor te perdona. Sí te perdona el Señor. Entonces Él dice, Rey de paz quiere decir estar sano, estar terminado. O sea, algo que se acabó, se terminó. Un hombre que aparece de la nada. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Dios. Yo tengo que decir esto también, hermano. La iglesia evangélica es acusada de no honrar a María. Si ustedes no quieren a María, María es la madre de Dios. Bueno, eso le enseñan a ellos, hermano. La cuestión es que hay dos aspectos de Dios, hermano. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Entonces, en el principio no había nada ni había nadie y Dios crea todas las cosas. Y yo digo, ¿dónde está María ahí? Está diciendo, mi hijo, no te vayas a ensuciar mientras crees el mundo. El hombre todavía no había sido creado. María ni siquiera estaba en los planes todavía, hermano. No existía para nada y Dios ya existía. Y Juan capítulo 1 dice que Jesús hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. María es una mujer escogida por Dios para ser el vaso, hermanos. Un vaso igual que muchos siervos de Dios. Claro, la Biblia dice, toda la nación, todos los tiempos, todas las generaciones te van a llamar bienaventurada, que quiere decir bendita. Y sí, hermanos, miren, todas las hermanas, las jóvenes, las mujeres que están aquí, hermanos, bueno, qué privilegio habría sido que las hubiera escogido a una de ustedes. Pero escogió a otra mujer en otro tiempo, pero era una mujer, hermano, que por gracia fue escogida. María ya se murió. Está en el cielo. María no puede oírnos a nosotros. María no puede oír oraciones. Hermanos, miren, a veces nosotros no tenemos discernimiento. Fíjese, hermano, en el libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión del cielo. Y dice que cuando él ve el trono de Dios, dice, habían relámpagos, truenos, voces, seres. Y dice, eran millones y millones que cantaban al Señor. Todo esto al mismo tiempo. Dice, y vi incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, imagínese, hermano, a veces a mí me hablan dos gentes al mismo tiempo y me hago bolas, hermano. ¿Qué me dijo? Espéreme, hermano, espéreme. Y ya, con dos. Ahora imagínense el Señor en el cielo oyendo millones de sus hijos cantando, lamentando, llorando, viendo todas sus acciones, respondiendo oraciones, recibiendo alabanzas al mismo tiempo. ¿Por qué puede hacer eso? Porque Él es todopoderoso. Él es omnisciente, sabe todo, Él es omnipotente, puede todo, Él sí lo puede hacer. María se vuelve loca, hermano, en un minuto. Ya sin hablar de todo el santerío ese de San Judas, San todo lo que usted quiera. No pueden, no son capaces. Solamente Dios es capaz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ponernos a pensar en esto, hermano. María fue solo un vaso escogido. Es todo. No puede interceder por ti. No puede librarte de pecados. Que no te toquen el corazón, porque a veces los sacerdotes te dicen, mira, la mamá generalmente es más buena que el papá. El papá pega, la mamá no pega. No conocían a mi mamá. Mi mamá era la que pegaba ahí en la casa. Mi papá no pegaba. Dice, y ella como una madre amorosa a ti te recibe, te atiende. Y entonces como tiene palanca con Jesús, va y le habla. No seas malo. ¿Ah? ¿Cómo ve? Todas esas son mentiras del diablo, hermano. Desfigurando la persona santa del Señor, desfigurando la misericordia de Dios. Estamos estudiando Lamentaciones aquí, ¿verdad, hermanos? Lamentaciones 3 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Son nuevas cada mañana. Cada mañana tú te despiertas y es nueva la misericordia de Dios, porque si no, ninguno de nosotros estuviera aquí, hermanos. No nos paga conforme a nuestras obras, sino que engrandece su misericordia, hermanos, para con nosotros.
Cierta ocasión el Señor Jesús está hablando, hermano, y dice, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna, y empieza a dar testimonio, y dice, tú eres un mentiroso, le dicen, porque tú te das testimonio de ti mismo, hablas de ti mismo nada más. Dice, no, pues mi gloria no es mía, sino el Padre que me envió, Él me da la gloria. Ah, tú eres un samaritano endemoniado, le dicen. Tú tienes demonio. Uy, cuidado con eso, hermano. Cuidado. Eso es blasfemar el Espíritu de Dios, hermano. Tú no sabes. Dice, no, ustedes, dice, ustedes son los que tienen demonio. Ustedes son de su padre, el diablo, les dice. Porque si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, me oirían a mí. No, que nuestro padre Abraham, dice, el que ustedes dicen que es su padre, no es su padre, porque Abraham se regocijó de mí al ver el día en que yo iba a venir. Eso está en Juan capítulo 8, ahí lo lee después en su casa. Y entonces dice, ahora sí, comprobamos que estás loco, le dice, que tienes demonio, porque no tienes 50 años y dices que eres más que nuestro padre Abraham. Y en el versículo 57 al 58 les dice lo siguiente. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso quiere decir que el Señor siempre ha sido, hermano. El Señor vive por siempre. Y aquellos se querían regresar, hermanos, al judaísmo. ¿Cómo te vas a regresar al judaísmo? ¿Cómo te vas a regresar a que un sacerdote venga y presente sacrificios por ti? No, permanece con Cristo. Y lo mismo te digo a ti, hermano. ¿Cómo te vas a regresar tú a donde tú vienes? Permanece con el Señor, hermano. Jesús es más grande que Abraham, que es el patriarca del pueblo de Dios, que Leví, el sacerdote. Entonces, Abraham reconoció su grandeza. Hay una cosa que dice ahí, hermanos, que dice que el mayor bendice al menor, ¿verdad? Entonces, eso es así, hermano. Nosotros buscamos la bendición de Dios. Los que somos padres podemos bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, dice, siempre el mayor bendice al menor. Abraham, hermano, pues lo tenían ellos hasta acá, hasta el tiempo de hoy, hermanos, todavía. Pero Jesús es más que Abraham. Muchos judíos no han entendido eso. Si usted le dice a un judío, hermano, que no cree en Cristo y le dice, Jesús es más grande que Abraham, se va a ofender muchísimo, pero es la verdad. Eso es la verdad, es la realidad. Ahora, fíjese, hermano, dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos a él, ¿verdad? Ahora, esto habla, hermanos, de alguien que reconocía la grandeza de Melquisedec. Entonces, es muy importante. Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí, hermanos. No hablo casi de dinero, hermanos, ustedes saben eso. Pero como aquí habla de que él le dio los diezmos, entonces pensé yo hacer un paréntesis aquí para decirle que así como él reconoció la grandeza del Padre y dio, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ahora, fíjese, hermano, yo escribí algunas cosas aquí. Yo quiero que usted vea esto, hermano. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Y sí está ahí, por si usted dice, no, yo no lo encuentro. Sí, ahí está, hermano, ahí está. Malaquías capítulo 1. Antes de entrar ahí, quiero decirle esto, hermano. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, Melquisedec no necesitaba nada. Jesús no necesita nada, hermanos. El día de hoy Dios no necesita nada de nosotros, hermano. Nada absolutamente de nosotros. Miren, hermanos, la Biblia dice que Dios es dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Toda la plenitud del mundo es de Dios. Para mí no tiene sentido, hermano, decir, bueno, le voy a dar a Dios. Dios ya tiene todo. Ahora, cuando se trata de su obra, hermanos, lo lógico sería pensar, bueno, ¿y por qué el Señor no nos hace un plan así como, miren, váyanse a esa montaña que está ahí y ustedes van a ver un árbol así, y se meten ahí y escarban, ahí van a encontrar oro?
con valor de $1,000,000. Entonces pagan las deudas y repartan entre todos los hermanos para que no haya pobres entre todos. Eso sería bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Sí le gustaría así un plan así, hermano? Bueno, hay uno o dos que sí les gustaría, ¿no? Pero fíjese, hermano, que Dios no lo ha hecho así. O sea, en toda la historia, desde que Él les dijo construyan el tabernáculo, dice, háblale al pueblo y dile al pueblo que traigan ofrenda y traigan esto y traigan oro y traigan pelo de cabra y traigan un montón de cosas, les dice. Yo digo, ¿por qué el Señor escogió hacerlo así? Bueno, porque el Señor siempre ha usado a su pueblo en ese sentido, hermanos. Entonces, aquí incluso en el libro de Malaquías, hermano, gran parte del argumento que Dios presenta en contra de su pueblo es por las ofrendas. Entonces, versículo 6 al versículo 14 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que en la mesa de Jehová es despreciable. Es como ellos estaban haciendo las cosas, cómo trataban las cosas, las ofrendas de Dios, la reverencia y todo eso. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Yo quiero que usted haga una pausa por ahora, hermano. Ok, Dios es un gran Dios, ¿verdad? Y ellos tenían muchas ovejas, pero habían ovejas ciegas. Y dijeron, esta no la podemos vender. Esta está enferma, démosela a Dios. Pero se presentaban bien bañaditos, hermano, cambiaditos y perfumados. Bueno, así me los imagino yo, pues. Señor, aquí te traemos lo mejor, las primicias, Señor. Y el Señor lo mira y dice, eso huele feo. Eso no está bien. ¿Está bien que ustedes presenten las ovejas ciegas? ¿Usted ve esto, hermano? A ver, ¿por dónde vamos, hermanos? Dice el 8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Dice, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y hermano, eso era de las cosas más sencillas. Aquí yo a todos les puedo decir, hermanos, ¿alguna vez ha fallado el Señor en bendecirte, hermano? Hermano, simplemente, fíjate, simplemente con venir y sentarte aquí, ya recibiste bendición, hermano. Ya uno se siente bendecido. No tenemos que, el Señor no tiene que premiarnos de nada, hermanos. Si nosotros venimos aquí, no tenemos que ser premiados, pero al estar aquí, ya el Señor nos ha bendecido. Dice el Señor, ¿acaso alguien que cierra o abre las puertas le ha fallado la bendición? O sea, lo mínimo pues, de eso está hablando. Entonces dice aquí, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda, ¿cómo, hermanos? Limpia. Entonces déjenme decirle, hermano, que a Dios le interesa tu vida primeramente. Proverbios 3 dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame tu chequera ni tu cartera. Dios no le interesa ni tu chequera ni tu cartera, le interesa tu vida. Porque, hermano, es más importante darnos nosotros mismos como una ofrenda a Dios antes que estar dando dinero, hermano. Hay gente que tiene dinero, hermanos, y a veces con ese dinero quieren congraciarse. En lo largo del ministerio que yo he tenido, hay gente que más o menos me ha amenazado, hermanos. Me dice, mire, si usted no hace lo que yo le estoy diciendo, yo no voy a ofrendar más. En una ocasión yo le llamé la atención a alguien y ese alguien me dijo, mire, si usted no cambia, nos vamos a ir de la iglesia. Y usted sabe cuánto dinero damos.
Hermano, esa actitud no es así. Claro, si hay alguien que vive en pecado, sí, pero porque te llamen la atención que estás mal, mejor que te digan, hermano. Ok, cuando vas al doctor y te dice, usted tiene alto el colesterol. Ah, de veras, voy a ir con otro doctor. Aquí ya no más vuelvo a poner un pie aquí. Porque no te dijo lo que tú querías, ¿verdad? El doctor te va a decir, pero es que es la verdad. Shh, cállese, yo estoy bien, usted está mal. Voy a ir a donde otro doctor que sea más compasivo y más misericordioso que usted. Mejor que te digan la verdad, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Aquí dice el Señor, yo no voy a aceptar las ofrendas de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos andaban mal. Entonces, para dar al Señor, primero hay que andar bien. ¿Por qué Melquisedec bendijo a Abraham? Porque Abraham empezó a caminar en fe, hermanos. Yo miro a Abraham, hermano, con un hombre que tenía muchísimo dinero, hermanos. Mucho dinero, pero su relación con el dinero era correcta, hermanos. Fíjese que él vivía en tiendas. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 que él vivía en tiendas, hermano. Ayer estábamos hablando de casas con un hermano. Y aquí a la vuelta, allá por la Williams, hay una mansión que hicieron, hermano, una casa María, ahí como enfrente de la escuela. Y un día veníamos con mis hijas y me dice, pasemos ahí, papi. Dice, queremos ver ahí esa casa. Y es una casota, hermanos, tremenda. Y la señora estaba hablando conmigo como que yo en 5 minutos le iba a comprar. Me dice, pero mire, si usted pone con unos 70,000 que ponga usted de down payment. Decía. Oh, decía, pues, no cargo ni 70,000 centavos, decía yo. Y entonces me dice, pero mire, aquí usted puede hacer, y puede hacer lo otro, y puede hacer aquí. Y cuando uno piensa, hermano, todo eso se va a acabar. Aquí cuidamos el templo, por supuesto que tenemos que cuidarlo, pero esto también se va a acabar, hermano. Un buen temblor hoy en la noche y se nos acabó el corrido aquí, hermanos. Se acabó. Todo, tu ropita que tú dices, no, es que no quiero que se me manche de pastel, hermano. Dan baberos con los tacos, ¿no? Ten cuidado. No, es que este es de Casimir peinado, ¿no? Todo eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Todo lo de esta vida se va a acabar, todo absolutamente. Y Abraham entendía que él decía, no, mi morada, mi casa está ahí en el cielo. Él se servía del dinero que Dios le había dado, pero no le servía al dinero. Aquí hay gente que le sirve al dinero, hermano. Es que somos inmigrantes, nosotros venimos a prosperar aquí, porque nosotros no podíamos prosperar allá. ¿Quién te dijo eso? Dios es el que prospera donde sea, aquí o allá o donde sea. Y tal vez tú no lo creas, tú dirías, ay, pero es que usted no sabe. Claro, si yo viví en Latinoamérica por muchos años, más de la mitad de mi vida yo viví en Latinoamérica, yo sé que Dios prospera. Yo cuando regresé ahí vi siervos de Dios que están bien, hermano, no necesitan nada. Y hay unos que están amolados, hay unos que no están bien. Aquí también, hay unos que están bien y hay otros que no están bien. Hay unos que, hermanos, andan corriendo el billete, hermano. Como ha visto esa caricatura del caballo que le ponen con una caña de pescar, una zanahoria, él anda corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, sudando el caballo, babeando, y nunca la alcanza. Así andan algunos. No, que otra hora, y otra hora más, y otra hora. No está bien relacionado con el dinero. Porque cuando el Señor, tú tomas algo y el Señor te bendice, Él te prospera y te multiplica. Y tú tienes paz en tu corazón. Y Abraham le dio los diezmos, hermano, pero por fe él lo hizo. Entonces, dice aquí, hermano, versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Eso quiere decir ensuciar algo que es santo y limpio, hermano. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, no lo decían con sus labios, lo decían en su corazón. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto.
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado. Escuche bien esto, hermano. Usted hizo una tranza y luego usted dice, es verdad, Señor, yo hice tranza, pero te voy a dar el diezmo. Guárdeselo, arrepiéntase mejor, arrepiéntase. No, es que el Señor me bendijo, yo fui al banco, iba a cambiar un cheque de $10 y me dieron 100. El Señor me bendijo. Ladrón, robaste, tienes que arrepentirte. Ese dinero no lo recibe el Señor, no es justo, no te lo ganaste tú, te lo robaste. Hay tantos hermanos que me han venido a decir, hermano, ore por mí, compré un billete de lotería. Y si yo me lo saco, a usted le voy a hacer una casa, hermano. Y voy a hacer un templazazazo, hermano. No seas avaro. No seas avaro. Yo no voy a orar por esas cosas, hermano. Entonces no le doy. Pero entiende lo que te estoy diciendo. O sea, no es así la cosa, hermano. Abraham no pensaba así. Él el dinero no le estorbaba seguir al Señor, hermano. No le estorbaba servir al Señor. Bueno, ¿por dónde vamos, hermanos? En el 13, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. Escuche bien esto, hermano. Nosotros no podemos engañar aquí, porque yo no sé qué está haciendo usted, pero a Dios no lo podemos engañar. Mire, hermano, cuando viene el plato de la ofrenda, si usted le duele dar, mejor váyase a su casa y póngase a orar. No dé, no dé. Váyase a su casa y póngase a orar. Y dígale al Señor, Señor, pon en mi corazón si debo de dar. Yo creo, hermanos, que lo que nosotros damos tiene que ser propuesto en nuestro corazón de una relación con Dios. Yo sí creo eso. En 2 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, ¿le has pedido alguna vez al Señor? Yo no dudo que aquí haya alguien que le duela. Que alguien que diga, ahí va lo del Starbucks. Pobres, sufridos, ¿verdad? Con eso hubiera, pero ¿qué dirán aquí, hombre, si me hago el loco? O le da sed cada vez que pasan el plato y no, que tengo una sed, hermano, que tremenda, y se van por allá y regresan aquí. No estés mintiendo, hermano. No estés mintiendo, porque Dios te conoce. Dios ama al dador alegre. No des por tristeza ni por obligación. Yo no los presiono a ustedes, hermanos. Yo no les digo, den, hermano, den, y mira que siembra unas semillas. Esas son mentiras, hermano. La gente que está abusando de la gente y los manipula y todas sus emociones. Yo no estoy haciendo eso, hermano. Porque yo he caminado por fe muchos años, hermano, y hubieron muchas veces, hermano, donde yo no he recibido ni un centavo de la iglesia, hermano. Y he hecho mi trabajo porque a mí me llamó el Señor, y ay de mí si no hago esto que el Señor me llamó a hacer, hermanos. Entonces, yo les he dicho a los hermanos, yo hago otras cosas, yo sé trabajar con mis manos, hermano. Estoy aquí porque el Señor me llamó. Mire, hermano, cuando presentamos un informe de finanzas la otra vez, algunos hermanos me dijeron, y por favor nadie lo vaya a malinterpretar, me dijeron, ¿por qué no vendemos comida al fin de los cultos? Yo no quiero que se haga eso, hermanos. Yo no quiero que se haga eso. Ahorita los jóvenes están haciendo una actividad que necesitan cubrir algo específico, pues, ¿verdad? Pero cuando se trata del presupuesto de la iglesia, hermanos, nosotros los que estamos aquí debiéramos de suplir lo que hace falta. Nosotros debiéramos de hacerlo. Yo no quiero, hermanos, que estemos afanados de qué, cómo le vamos a hacer. Hermanos, tenemos cosas que pagar, sí, pero el Señor no nos ha dicho, ¿saben qué? Mañana revisen la cuenta, va a haber $10,000 ahí. No. Nos ha dado mucho favor y mucha gracia, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Yo en verdad, hermanos, ni y menos que se hagan rifas. Yo no quiero que se hagan rifas aquí. Me dijo una vez un pastor, mire, usted lo que tiene que hacer, visite ahí las casas y mire qué necesidades hay o qué quiere la gente, me dice. Aquí nos han dado buen resultado los amueblados de sala, me dice. Compramos un amueblado, hermano, tremendo. Y dijimos, entre los primeros 75 que lleguen, vamos a rifar el amueblado. Viera, me dice, cómo llega. Y si usted rifa una televisión de plasma, más todavía, hermano. Y si le pone un Xbox o un juego de esos de video, todavía más, hermano. Y jóvenes así, pero mire así, el montón van a llegar. Yo no quiero que vengan por eso, hermanos. Que vengan porque quieren buscar a Dios. Así no, hermanos. Y alguna gente va a decir, no, estás loco, hermano, estás loco, estás equivocado. Fíjese que no es eso lo que yo miro aquí. Dios, esa relación con el dinero parece extraña, hermanos, pero Dios así lo estableció. A Moisés no le dio todo, a su pueblo no le dio todo, hermano, le dio gracia en muchas maneras. Pero le dijo, ustedes se tienen que esforzar. Si usted va al capítulo 3 ahora de Malaquías, hermano. Ahí hay otro pasaje que a veces se ha manipulado, hermano. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Escuche esto, hermano. Esta declaración parece a simple vista tan ridícula, hermano. Es como que si Dios va con su cartera aquí y agarra descuidado a Dios y le saca la cartera y sale corriendo. Y Dios, ¿y mi cartera? ¿Verdad que no tiene sentido eso, hermano? Dios está viendo, conoce tu corazón, conoce, está pensando esto otro, está pensando esto. Dios sabe todo de nosotros, pero aquí está diciendo es una ironía esto, hermano. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Si te hemos dado ovejas, Señor. Sí, pero ciegas. Y te hemos dado ofrendas robadas. Pero te hemos servido. No, han dicho de mala gana. Es despreciable la mesa de Dios. Y entonces, aquí dice, dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, esto habla, hermanos, del lugar de adoración. ¿Sabe qué, hermano? Hay varios contemporáneos, profetas a veces contemporáneos. Y dice, en uno de esos versículos dice, mi casa está abandonada. Las puertas están cerradas. Los sacerdotes andan en los fields, andan trabajando allá afuera, porque ustedes han desatendido mi casa. Y ustedes se retiran a sus casas, que están bien arregladas, llenas de flores, y duermen en camas de lujo, mientras mi casa está abandonada. Y ustedes dicen, todavía no es el tiempo. Mediten en sus caminos. Les dice, siembran mucho y recogen poco, guardan en saco roto. Entonces, hermano, mira, primeramente Dios te quiere a ti. Tu dinero a Dios no le interesa. No le interesa. En esta iglesia nadie te va a poner una pistola y decir, usted ya lleva tantos meses de venir aquí y no ha sembrado ninguna semillita. Aquí nadie, y ni nadie te va a hacer de menos. Si hay comida ahí abajo, nadie te va a decir, usted le vamos a dar menos porque usted casi ni da. Y da cheques que rebotan también. Nadie te va a decir así. Aquí te van a tratar todos, te van a tratar con respeto, con amor y cariño. Eso de dar es entre tú y Dios. Pero yo tengo que hacer esta pequeña pausa. Bueno, no es tan pequeña. Porque Abraham le presentó para que el mayor bendijera al menor. Entonces aquí sigue él diciendo,
Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí habla de todo esto. Habla de, sí hay bendiciones en dar, hermano. Sí hay bendición en dar. Pero tiene que ser correcta nuestras ofrendas. Aquí, hermanos, cuando se habla de estas cosas, se está hablando de cómo Abraham presentó sus diezmos porque reconocía que Melquisedec era un sacerdote eterno y que él, hermanos, podía bendecirlo a él. Eso es importante, hermanos. Quiero terminar con esto, hermanos. Jesús es más grande que Leví y que Abraham. Abraham dio a Melquisedec, Jesús, porque sabía que era más grande que él. Lo mismo debemos de hacer nosotros, hermano. Primeramente, darnos nosotros a él como una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Al dar debemos de dar con entendimiento, hermanos. Ya no hay necesidad de que nos atienda un hombre, hermanos. Eso es la otra cosa que te quiero decir. Tú puedes orar al Señor y el Señor te atiende, te perdona, te restablece, porque Él es Dios y Él está aquí en medio de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Mira, no sé cómo el Señor te haya hablado en este día. Hay una cosa que yo mencioné dentro de todas las cosas que yo he mencionado. Yo dije que Él tiene poder para perdonar pecados y para dar vida eterna. Para perdonarte, limpiarte la culpa, limpiarte del pecado completamente. La Biblia en realidad dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y quiero decirte que si tú te entregas al Señor Jesucristo hoy y pides perdón por tus pecados y lo haces de corazón, el Señor te recibe. Él tiene la autoridad de hacer eso. Al resto de los hermanos, en el sentido que les haya hablado el Señor, ahí donde tú estás en tu lugar, ora respecto de eso. En lo que el Señor te haya hablado, tú sabes en qué te habló el Señor. Si tú quieres entregarte al Señor, pedir perdón por tus pecados, pues yo quisiera orar por ti y quisiera orar contigo. Nada es imposible para Dios. ¿Hay alguien que quisiera entregarse hoy al Señor Jesucristo? Pues indíquelo levantando su mano en alto. Dígame, yo, hermano, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera entregarme al Señor. Yo quisiera recibir perdón del Señor el día de hoy. Bueno, Señor, te damos gracias en este día, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor bendito, por lo que tú nos enseñas. Señor, sabemos que tú eres eterno y tienes autoridad sobre todas las cosas, Señor. No solo las cosas físicas, pero las cosas espirituales, Señor Padre. Qué maravilla más grande, Señor, que tú, Señor Jesucristo, hayas recibido a pecadores como nosotros y nos perdone los pecados, Señor, y nos des paz en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Un gozo tan grande, Señor, que ni siquiera lo podemos describir bien, Padre. Señor, ayúdanos a nunca volver, Señor, al mundo ni a las cosas vanas, Señor Padre, a confiar en los hombres para perdón de pecados, sino que nosotros nos dirijamos a ti, Señor. Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Tú eres más grande que Abraham, que Leví y que cualquier otro hombre que haya existido sobre la faz de la tierra, Señor. Tú eres Dios y te reconocemos, Señor. Recibe la gloria y la alabanza para siempre, Señor. Y oramos en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos.